ponerse en Zoom, vinieron también. Y bueno, nada. Qué bueno que pudiste estar. Y bueno, y estamos con la doctora María Paula Rodríguez. Bueno, un placer, gracias por invitarme y un placer estar en esta mesa con semejantes colegas que tienen mucha más experiencia y trayectoria, así que estamos muy contentos de estar acá. Sí. Y bueno, y acá también está presente la doctora Débora Díaz, la doctora Elisa Gatti y el doctor Junior Cabrera. Junior. Nuestro Así que- operador técnico, el operador esta mañana medio radial, ¿no? En esta mesa Sí, redonda. no. Es que era la idea, ¿no? Hacerlo de esta forma, que podamos hablar y que yo sé que del otro lado hay mucha gente, que hay colegas, muchos colegas, pero también hay gente ciudadana, ciudadanos que están interesados en estas problemáticas, en lo que vamos a conversar y que la realidad también lo estamos transmitiendo para todos aquellos que están, la estamos transmitiendo en vivo por Facebook, va a quedar grabado. Y este programa después se va a poder subir y vamos a poder acceder. Podríamos hacer más seguido, ¿no? Sí, no, es que justamente para eso nos reunimos, ¿no? Para poder darle fuerza. Y bueno, vamos a comenzar hablando, vamos a tener unos minutitos cada uno y nos gustaría también que del otro lado ustedes puedan estar participando. Va a estar la doctora Elisa Gatti comentando o hablando acerca bueno, de los comentarios o de lo que ustedes quieran ir aportando. Eso lo pueden anotar en el chat directamente y nosotros lo vamos leyendo en vivo, porque la idea es que todos podamos participar. Esto es un debate, esto es una mesa redonda, esto es aportar ideas, esto es seguir trabajando con estas problemáticas que estuvieron en boga, que están en boga y que lo estarán también. Entonces no podemos relajarnos, tenemos que seguir al pie del cañón y bueno, vamos por todo. Así que bueno, vamos a comenzar con, nosotros hemos elegido 4 ejes de esta mesa de debate. Vamos a hablar acerca de lo que es la violencia en el noviazgo, vamos a hablar acerca de la ley Olimpia, con todo lo que tiene que ver con lo que es violencia digital. Vamos a hablar acerca del techo de cristal, qué significa esto, qué es lo que implica en la mujer, y vamos a hablar acerca de micromachismos o microviolencias, ¿sí? O sea, cómo poder detectar, porque a veces están muy naturalizadas, entonces cómo poder detectarlas a tiempo, ¿sí? Vamos a comenzar con la charla con respecto al tema de la violencia en el noviazgo. ¿Te parece, Fabiana? Te Dale, escuchamos. perfecto. Si ponemos el flyer, puede ser, a ver si lo podemos compartir. Es un pequeño flyer, muy pequeñito como para tener algunos tips, ¿no? En ese sentido y que quienes nos están acompañando también por Zoom les vaya quedando. Bueno, en primer lugar, decir que estamos conmemorando el Día Internacional contra la Violencia de Género en función de las Mirabal, ¿no? Las hermanas Mirabal, que fueron 3 hermanas que la política mató, ¿no? La política dictatorial del presidente Trujillo, que quería someter a sus designios a una de ellas, y bueno, ellas iniciaron toda una lucha, acompañando también a todos sus esposos, a sus familias, en la lucha que era una lucha política también en ese aspecto por una dictadura que iba por todos los derechos, ¿no? Y ellas se convirtieron en un símbolo. Hoy no tenemos mariposas, recién me encontré a alguien en el pasillo que justo la señora no sabía, pero me pareció muy significativo que al entrar una señora tuviese una remera llena de mariposas. Y yo no creo en las casualidades, para mí eso tenía algo que ver con esto que nos estamos juntando de acá, porque ellas se autodenominaron así, fueron las mariposas y son un símbolo de esta lucha que llevamos adelante, como tantas otras compañeras que dieron la vida para que hoy nosotras podamos estar sentadas acá en esta mesa hablando. Y como yo soy la directora del Instituto de Niñez y Adolescencia del Colegio de Abogados de La Matanza, obviamente me parecía interesante traer la significancia, si lo podemos subir un poquito, por favor, al PDF, y las distinciones que tienen que ver con la violencia en el noviazgo. Cuando hablamos de noviazgo no voy a hablar de un noviazgo de adultos, sino que, bájame un poquito, hay un noviazgo de adolescentes, ¿no? Entre los 13 y los 18 años, que tienen sus especificaciones y que por supuesto va a tener conexión con la violencia de género en general, pero que también tiene sus pautas específicas por las edades, ¿no? Y entonces me hice 4 o 5 preguntas. ¿Cómo identifico la violencia en el noviazgo? Que las dejo para el público para que vayan también pensando y analizando. ¿Qué las diferencia de las violencias en otros tipos de relaciones, en las de adulto? ¿Qué tipo de abordaje específico tiene la violencia en el noviazgo? ¿Cómo intervenir? Me quedó una letra en negro, acabo de ver ahí. ¿Quiénes pueden denunciar? ¿Y dónde puedo denunciar? No, me parece que son preguntas que nos tenemos que hacer porque además no hacen solamente a nosotros los abogados, sino que hacen a la ciudadanía en general. Si subimos un poquito, me pareció significativa también el dibujito, ¿no? Porque
uno de los tips que tiene la violencia en el noviazgo es ese aislamiento. ¿Lo claro. subimos un poquito más? Ahí lo vamos subiendo. Si lo puedes subir, por favor, Junior. Gracias. El aislamiento y demás. Bueno, no nos vamos a poner ahora a analizar las estadísticas, pero estas estadísticas son del año pasado, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires, en materia de los rangos etarios. Lo podemos subir un poquito a ver si se ve ahí. Y entre 13 y 18 años vemos que de las denuncias que se dan, es un 6,6% que se denuncia dentro del rango total de las denuncias de violencia en todo el año, ¿sí? Esto ahora voy a traer las fuentes, Revifact, cualquiera puede entrar a Revifact y ver, tiene informes muy interesantes para ver cuáles son las violencias, cuáles son las denuncias que se hacen, qué tipos de violencia también se denuncian, así que me parece interesante. Bueno, obviamente a los abogados esto nos interesa muchísimo para el abordaje que vamos a hacer, ¿no? Sea cual sea nuestro ámbito de trabajo. Subimos un poquito, Junior. Después volvemos a ese amor sin parche. Bueno, acá también, ¿cómo se dan esos tipos de violencia? ¿Quiénes los ejercen? Bueno, por supuesto, en la mayor cuantía va a ser dentro de la intrafamiliaridad, por eso estamos hablando de noviazgos en este caso. O sea, nosotros tenemos que la violencia de género se ejerce desde distintos ámbitos, ¿no? Pero en el ámbito intrafamiliar, o como se autodenomina también a veces doméstico, a mí me gusta más decir intrafamiliar porque es más amplio que lo doméstico, y es lo que es en realidad exparejas también y demás, es donde mayor cantidad de denuncias vamos a encontrar siempre, ¿sí? Junior, podemos subir un poquito más. Ahí les dejo el enlace también en el flyer. Sí, si lo achicamos un poco. Bueno, nada, ver alguna de las cuestiones rápidamente, ¿no? La normalización o la romantización. Claramente en el noviazgo uno cree en otras cosas distintas que con la adultez, y esto tiene que ver también con el desarrollo psicológico, psicofísico de la persona, ¿no? Una persona que tiene 13 a 18 años, bueno, no, yo tengo hijas adolescentes que creen en que el amor es para siempre y este tipo de cuestiones, más allá de que uno las hable, las charle y comprendan, pero hay una romantización. Nadie está con otro para que eso se finalice al día siguiente. Siempre esperamos que eso dure para siempre. Me parece que casi en cualquier edad, pero en la adolescencia eso es aún mayor. La presión del grupo social de que lo rodea, el grupo social de pertenencia de los adolescentes, que a veces además colaboran a ese ámbito de violencia. Esto también pasa en la adultez, pero en el grupo social de pertenencia aún más. Si tu novio en este caso pertenece además a tu círculo de amigos, denunciarlo o visibilizar alguna violencia que está sufriendo por parte de él, también te va a aislar de tu círculo amistoso, ¿no? De tus amistades. Entonces, a tenerlo en cuenta eso, la presión del grupo, estar en la misma escuela, que también tiene que ver con la presión del grupo, o sea, cómo me salgo de ese círculo de violencia si comparto hasta el aula con esa persona, ¿no? Baja autoestima, soledad, ansiedad o depresión, pensar que si termino esta relación, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? Nunca más quizás voy a tener o voy a estar con otra persona, ¿no? Porque uno pone todas sus expectativas, o los adolescentes ponen todas sus expectativas en esa relación. Entonces, estas son las cosas puntuales. Tienen otras herramientas también las mujeres, las adolescentes, para separarse de esa relación en esas edades, justamente por su desarrollo, por nuestro desarrollo madurativo a esa edad. Tener una vida hogareña abusiva o sin apoyo. Claro, si tu único círculo de socioafectividad son tus amigos y no hay charlas dentro del espacio familiar, si no hay compartir dentro del espacio familiar, ¿a quién le vas a poder contar si además quienes son tu círculo de socioafectividad son amigos de la persona que está ejerciendo violencia contra vos? Entonces, también el rol del colegio, el rol de las instituciones en ese aspecto, los docentes pueden visibilizar estas cuestiones, y el rol de, por supuesto, el rol de el grupo familiar en ese sentido. Pero bueno, esto como para tenerlo en cuenta. Junior me está volviendo loca con él. Ahí va. ¿Qué tipo de violencia, y con esto ya termino y lo dejo a la mesa de debate, qué tipo de violencias específicas pueden tener, se pueden dar dentro de los noviazgos en la adolescencia? Simbólica, celos, culpar, ignorar, aislar, ¿sí? Violencia verbal, bueno, esto lo veo cotidianamente en los adolescentes, cómo se tratan, ¿no? Boluda acá, boluda allá, perdón por el término, pero así se trata, menospreciando a su pareja constantemente, ¿no? Y esto también lo ven los adultos, pero en los adolescentes
ay, no sé, yo siempre digo, yo ya estoy sin amigas, porque es como que para mí, no, voy y digo, uy, ¿cómo lo digo? Si lo digo, es como que me voy a quedar sin amistades, porque todo el tiempo estoy viendo, después va a hablar la doctora de micromachismo, ¿no? Sí. En estas cuestiones. Violencia psicológica, siempre generar el miedo. La violencia sexual, bueno, tener la primera relación sexual como modo de hostigamiento y de violencia sexual. Acá hay que tener esa cuestión también muy internalizada y estar muy preparados también para visibilizar eso. No me voy a extender, pero la violencia digital en los adolescentes es uno de los marcos de violencia intimidatorio mayoritario, y la violencia física, que sería como siempre el último eslabón, ¿sí?, de lo que denominamos el círculo de violencia. Con eso no digo más y lo dejo a que mis compañeras... Sí, a mí me gustó esto con respecto al tema de lo que vos estás diciendo, que podamos tener como primer punto, ¿no? O como punto determinante el tema del aislamiento, ¿no? En donde al adolescente se lo empieza a acercar, por decir así, y entonces se encuentra en una situación en donde no tiene ningún lazo, en donde pueda tener una confianza, porque en la escuela, ¿qué le van a decir? Como decías vos, el grupo de amigos que ya conoce cómo es el trato, pero como está normalizado, está naturalizado, entonces quizás también tienen dentro del mismo grupo otros compañeros o amigas que tengan el mismo trato en el noviazgo. Entonces, ¿cómo poder individualizar que es incorrecto, que estamos dentro de un círculo de violencia, ¿no? Y entonces la importancia del núcleo familiar, ¿no? La importancia de la contención. Y más en estas edades, como decía la doctora, que uno tiene como todos los sentimientos a flor de piel, ¿no? No solamente por el tema de una romantización de lo que es el amor, sino todo también por el hecho de que todo se vive Sí. intenso, todo Todo es el nuevo. fin del mundo. Es muy No nuevo. tengo una mala nota y es el fin del mundo. Tal cual. O sea, me llevo una materia y creo que me van a matar en casa porque me saqué un 1. Es como todo el llevado al límite, y eso hace también que en las relaciones de noviazgo lleguen a todos esos límites, ¿no? En donde te amo y no puedo vivir sin vos. Y realmente nosotros hemos sufrido, bueno, digo nosotras porque con la doctora Elisa Gatti, nosotras cursamos juntas, somos amigas desde la secundaria, desde que tenemos 13 años, y nosotros nos pasaba en la escuela que chicas hasta llegaban a suicidarse por situaciones de que habían tenido la pérdida de su pareja, de su noviazgo, y no veían otra frontera que no sea esa, ¿no? Entonces, qué importante la contención familiar, qué importante que nosotros podamos estar, las que somos mamás, los que son papás, poder, o las que son abuelas, las que cumplen los roles, ¿no? Roles de cuidado, diría Roles de yo. cuidado, Exactamente. exactamente. Roles de cuidado, yo no hablo ni de madres ni de padres, todos saben, los que me conocen, que yo no estoy a favor de esos términos tan específicos, porque hoy tenemos como concepto, y que tenemos que internalizar también como sociedad, el cuidado de la familia, ¿no? La solidaridad familiar. El principio de solidaridad familiar implica el cuidado de toda la familia. Quizá un progenitor, una progenitora que está cuidando, no puede observar esto, porque ver con perspectiva de género también es tener las antenas, ¿no? Los ojos, como digo yo, la GoPro, ¿viste? Que la GoPro mira con el ojo de pez. Bueno, no todos quizás dentro de la familia miran con la GoPro, pero quizás, no sé, una tía, un hermano mayor, ¿no? Entonces, yo hablo de roles de cuidado, ¿no? O solamente tener las puertas abiertas, porque a veces uno por ahí no puede estar en el detalle, porque los chicos también son bastante escondedores, aquellos que son mamás, papás de adolescentes, no, saben que... Esa estaba pensando, yo recuerdo, o capaz uno se va a la adolescencia, y también la vergüenza, ¿no? El adolescente tiene mucha vergüenza, la mujer adolescente tiene vergüenza y no transmite a los padres cosas personales, y le habla con las amigas, y las amigas saben menos que ella quizás, y estamos ahí en una especie de círculo de ignorancia, de transmisión, que es tremendo. Un círculo de ignorancia que termina siendo vicioso, ¿no? Porque no podemos salir de ahí. Siempre hay una amiga que es más piola que otra y que te puede colaborar también en esta situación, pero a mí me gustaría hacer foco, no en la responsabilidad que tienen sus pares, porque en definitiva sus pares están en la misma situación, ¿no? Claro, a mí me gustaría hacer la responsabilidad en este aspecto que tenemos los adultos, totalmente, en el rol de Por cuidado. eso, y ¿no? en generar, digo, cada vez que se pueda tener algún tipo de charla o comentario, lo que fuere, generar un ámbito, un momento y de confianza, sin juzgar, escuchar, no darle una valoración negativa, porque claramente los que somos... minimizar. Claramente, los que tenemos, como decís vos, un rol de cuidado, si podemos entrar en algún tipo de juzgamiento y demás, o lo que fuere, algo similar, no, eso aleja. Claro. Entonces, digo, para poder traer y poder tratar de evitar todas estas cosas tan gruesas, digamos, que tienen que ver con el tema de la violencia, es fundamental.
Yo la escuchaba recién a la doctora que hablaba que, bueno, obviamente en los ámbitos de la adolescencia, también en la adultez, está lo que se ha instalado y por eso, por suerte, nuestro cuerpo legislativo lo ha tomado como una necesidad, que es empezar a hablar de que la violencia en los medios digitales y en las redes sociales existe. Hasta hace un tiempo atrás esto no estaba incorporado, pero bueno, en octubre de este año se sancionó la ley 27.736, que modifica la ley 26.485 y nos dice, bueno, hay violencia digital. Exacto. ¿Sí? Entonces empieza a traer todo esto que está... legislativamente. Exactamente. Entonces dice, bueno, a ver, ¿cuál es esa violencia digital de la cual hoy estamos hablando? Tiene que ver con aquellas herramientas tecnológicas como teléfonos celulares, redes sociales, plataformas, internet, y se ejerce a través de acciones directas o indirectas contra grupos vulnerables como mujeres lesbianas, travestis y trans. Una de las formas de esta violencia es la difusión no consentida, de imágenes íntimas, pero también las agresiones verbales en plataformas y el acoso virtual, entre otros. También se destaca una de las formas de esta violencia, el discurso de odio sexista en línea, mediante el cual se cometen y se expanden distintos tipos y modalidades de violencia de género. Acá aparece en esta ley que me pareció sumamente importante que se haya dictado y obviamente esté vigente, porque había un vacío legal en relación a esto. Si bien se trataba de encuadrar en algunos tipos del Código Penal, pero bueno, faltaba la especificidad, ¿no? Y acá la ley empieza a traer otros bienes jurídicos protegidos, hablando un poco de lo que es la creación del derecho. Incorpora derechos y bienes digitales de las mujeres. Pondera la dignidad, la reputación y la identidad en los espacios digitales. Define específicamente qué es la violencia, como les hablaba recién, el tema de violencia directa, violencia indirecta. Aparece también en estos tiempos tan particulares, pero aparece también la necesidad de la intervención del Estado para contener, ¿sí? Si bien ahora hay mecanismos, pero bueno, acá se hace... particulares. Sí, ¿no? Un para poco. Discutir pero a lo que voy es que digo, bueno, acá aparece la necesidad, ¿no? De que el Estado esté presente frente a toda esta situación de vulnerabilidad en el ámbito de la violencia digital. Le otorga cualquier tránsito que pudiera iniciar la mujer dentro de este tipo de cuestiones de violencia y demás, le otorga un beneficio de gratuidad, que esto también es muy importante, ¿no? Porque, digamos, quizás, más allá de que todo lo que tenga que ver con cuestiones de violencia que ya estaba instaurado y demás, pero digo, esto también implica que no hay que salir urgente, digo, a una contratación de un abogado de matrícula y demás, sino que el Estado le otorga el tránsito en el ámbito jurisdiccional de la justicia, le otorga una gratuidad. Establece medidas restrictivas y medidas de prohibición respecto del agresor, ¿sí? Dentro de lo que tiene que ver con estos perfiles. Acá avanza un poquito más y lo que le dice a estas plataformas y redes sociales es momento, vamos a prohibir lo que estás publicando, lo que estás haciendo, de manera inmediata. Y también dentro de lo que sería el proceso jurisdiccional, el juez puede pedirle a esas plataformas y a esas redes sociales que en el plazo de 90 días prorrogable guarde toda la información. ¿Sí? La información debe estar disponible para cuando sea requerida por el juez. No necesariamente esa información es del dueño de la plataforma o de la red social, sino que debe estar disponible a requerimiento del juez. A mí me parece que esta ley ha venido en un gran momento, gracias a Dios ha venido en un gran momento. Creo que lo fundamental es que empecemos a internalizar todo lo que tenga que ver con el tema de la violencia digital, porque como recién decía Fabiana, están enlazadas. Claro, están enlazadas, pero digo, con toda esta cuestión de que cómo se tratan los adolescentes, digo, también te escuchaba cuando hablabas, y digo, cómo esto también tiene algo que ver con el tema del grooming, ¿no? Entonces Totalmente. digo, a ver, lo digital está instalado y me parece que llegó en un buen momento y hay que trabajar mucho sobre esto, hay que trabajar mucha conciencia, sobre todo, bueno, en los ámbitos institucionales, escolares y demás, así que... Sí, a ver, ¿tenemos a alguien que quiere acotar algo? Sí. Hola, buenos días. Buen día. Bueno, la doctora Carolina Noelia Simón nos habla sobre, es importantísimo el rol institucional a nivel educativo. Es un lugar de prevención, promoción y cuidado. El rol de las instituciones en todas las formas es fundamental para la detección y abordaje eficiente y efectivo. Sin duda que sí, sin duda que sí. Sí, a mí me gustaría rescatar ahí con el comentario de la doctora Simón, también el rol que pueden cumplir en materia de violencia cuando hablamos de personas en la minoría de edad, digamos, los servicios locales de promoción y protección de niñez y adolescencia, donde pueden encontrar un espacio de contención también en función de esto, porque tienen equipos interdisciplinarios y demás que podrían colaborar frente a esta situación. Y
los equipos técnicos que tienen los colegios, ¿no? Los colegios, sin duda. Adentro, Los ¿no? colegios, los institutos, me comisiones, parece ámbitos. que eso es muy interesante. Y bueno, estaba leyendo con respecto a la ley Olimpia, porque ese es el nombre que le dieron, y estaba viendo que se trata de una activista mexicana que habían, o sea, se había circulado videos íntimos de ella sin su consentimiento. Sin duda. Entonces ella comienza como una promoción a nivel regional, no solamente a nivel de su país, entonces se empieza a trabajar con todo este tema, ¿no? Qué importante que nosotros podamos conocer esto, ¿no? Que decía la doctora, que no necesitamos ir y pagar un abogado, sino que el Estado mismo nos da este beneficio de gratuidad para nosotros poder iniciar o poder llevar adelante. Sí, cualquier denuncia, transitar cualquier, digamos, todo lo que tenga que ver con medidas cautelares, medidas de prohibición, y digamos, en ese sentido, sí, claro, me parece maravilloso. Yo tuve la oportunidad de hablar con una de las autoras de la ley, que preparó el proyecto de ley y demás, y la verdad es que sí, era una necesidad imperiosa que existía en la sociedad, por eso trabajaron mucho y pujaron mucho como para que esta ley pueda salir en el Congreso. Bueno, obviamente está vigente y demás, así que me parece que ha sido un gran logro en estos tiempos. Yo quiero opinar algo. Sí. Justo cuando hablaban de la violencia en el noviazgo y lo que, o sea, nosotras tenemos que estar atentas a los adolescentes y a los más chicos en cuanto sufren algo, decirlo o hacerlo. También prestar atención que no solamente, como decían, los familiares, puede ser un vecino, puede ser un amigo, puede ser cualquier persona que vea que está pasando algo y la nena, o sea, la mujer no lo puede detectar, y ahí sí empezar a hablar y empezar a meter un poco lo que es la idea de la violencia y empezar a enseñarles, porque claramente la sociedad actual no está tan interiorizada con el tema de la violencia y qué es violencia. Entonces, si nosotros empezamos a hablar y a decirle, mira, no está bien lo que está haciendo, no está bien cómo te trata, no está bien cómo te aleja, tus amigos, tu familia, tal vez no en ese momento, pero sí va a pensarlo. Entonces, está bueno que nosotros podamos generar esa confianza, como decían, no juzgarla y hacerle entender que tiene otra salida, que no es solo la escapatoria de, no, es lo único que tengo, lo único que me queda. Claro, lo que pasa es que a veces o sea, veníamos del tema de los adolescentes, pero con respecto al tema del noviazgo, pero en realidad en todas las relaciones que se puedan dar de tipo amorosa, o no solamente de tipo amorosa, sino de tipo íntima, ¿no? En donde hay estas situaciones, por ejemplo, que tenemos de videos, de fotos. Hoy es muy común el tema de las nudes, ¿no? De que se envían y todo. El saber que esa parte es privada, ¿no? Por ejemplo, a veces a mí ha llegado a mis oídos de que por ahí grupos donde hay varios varones y no estoy poniendo edades, comparten fotos sin consentimiento de la novia, de la íntima, etcétera. Entonces, eso, el conocer, el saber de que eso es incorrecto, con solo uno que pueda levantar la voz como diciendo directamente, esto es incorrecto, la chica sabe que estás mandando una foto, tan sencillo como eso. Claro. Empezamos la complicidad en esos grupos también, ¿no? Que puede llegar a ver que me parece que hay que empezar a desarmar todo. Exactamente. Es una forma de hay que empezar a desarmarme. Digo, no. A veces por pero creo que la instrucción que estamos hablando, toda la instrucción y todo el aparato de la institución que tiene que desarrollar esta instrucción para todos los ciudadanos, también a veces capaz nos centramos mucho en la mujer, pero también tenemos que centrarnos en los varones. Los varones que están en esos grupos y aceptan compartir y reírse y mostrar, deberían quedar cada vez menos. Claro. Y vuelta a compartir, ahí es cuando empieza la famosa viralización, ¿no? Es que yo pensaba cuando hablábamos de la violencia digital, yo me acuerdo en la escuela, hubo una situación de violencia digital realmente, pero yo era tan inconsciente de lo que estaba pasando, de una compañera que se había transmitido el video de ella bañándose. Claro. Era tremendo y había llegado a toda la escuela, era una locura. Y nosotras nos reíamos. Claro. Todas nos reíamos porque no entendíamos la gravedad de lo que estaba generando ese daño. Yo creo que igual hoy en día sí hay más instrucción al respecto, porque estamos hablando, yo no sé, hace como 10 o 12 años atrás iba a la escuela,
Bueno, suena bastante, pero hace 12 años No, un atrás cambio creo que hay una radical, diferencia. Un cambio radical Sí, a los últimos sí. 15 años es un cambio Hay una radical. diferencia, sí. Nosotras no teníamos conciencia del daño, nosotras creíamos que era gracioso también. Teníamos ley 26485 hace Sí. 10, 12 años Sí, atrás, sí, 15, sí. ¿no? Entonces teníamos Exactamente. un procedimiento en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de violencia doméstica, Sí. pero la 26485 amplía Sí, todos estos amplía. conceptos. Tenemos unos comentarios, a ver. Acá. Así es, doctora, tenemos unos comentarios. Carolina Noelia Simón, ella aporta el rol del abogado y la abogada y la presencia del colegio, ¿no? Para los niños, niñas y adolescentes y dice, la importancia de que niñas y adolescentes sepan que pueden acercarse al colegio de abogados a pedir la asistencia de un abogado o abogada de los niños, niñas y adolescentes para que pueda representar sus intereses. Excelente, excelente, hermoso aporte. Las puertas del colegio siempre van a estar abiertas. Siempre van a estar abiertas. No es solamente sin duda. para los abogados y abogadas que estén en matriculados en La Matanza, sino que es para toda la sociedad, ¿no? Y hablando un poquito de esto, quiero hilar tu tema, María Paula, con respecto al tema de la naturalización, ¿no? De las violencias, ¿no? Porque, ¿qué pasa? A veces está tan naturalizado que no me doy cuenta que esto es parte de la violencia, ¿no? Sí. Y yo creo que se va construyendo quizás, ya vamos al tema de lo que es microviolencias, micromachismos. Yo estuve cuando iba leyendo todos los ejemplos, porque realmente creo que con los ejemplos se va comprendiendo mucho más el concepto, y creo que, bueno, una parte, una de las notas que leía decía, si terminamos dando la cantidad de ejemplos que hay, no terminamos más, o sea, nos vamos mañana, pero es una realidad el hecho de que nos encontramos constantemente con situaciones de microviolencias en la diaria que cotidianizamos totalmente, que son habituales, normalizamos comentarios constantes al respecto, y eso va generando violencia y va dañando. El tema es que no entendemos capaz la gravedad, porque es lo que hablábamos recién. Hay violencias físicas, que son las agresiones físicas, que son digamos, la punta del iceberg, que es cuando hablamos de la violencia de género, pero debajo del iceberg hay un montón de otras cosas que construyen la violencia, y los micromachismos y las microviolencias se encuentran ahí. Yo armé quizás una pequeña definición de cosas, de palabras que a mí me gustaron para entender lo que son las microviolencias. Yo lo que definí son acciones de violencia casi imperceptibles, eso también, el tema de lo poco que son visibles a la común de la diaria, lo naturalizamos, relacionados constantemente a controles, abusos de poder y desacreditación. Esa palabra me parece clave. Desacreditación. Psicológicamente, indefectiblemente. Tal cual. Desacreditación creo que la microviolencia hay muchísima lo que es la desacreditación. Y hasta ridiculización, cuasi normalizados. O sea, es una realidad. Y se utilizan el término micro no porque son violencias menores, sino porque su accionar es sutil. No lo notamos tanto, no porque no sea violencia, sino que como está medio disimulado, nadie se da cuenta. Pero la repercusión no es pequeña, eso es algo que yo quería destacar, porque la situación que genera, yo me puse a pensar todos los ejemplos que a veces uno naturaliza constantemente, pero había ejemplos claros como bueno, ya te casaste y no sabes cocinar. Claro. ¿Cómo puede ser el aplauso al asador? Pero la que hizo una ensalada, bueno, esa es típica. Bueno, con el tema del casamiento, yo tengo... fíjense que dice, los declaro marido y mujer. Claro. O sea, somos mujeres cuando nos casamos. Claro, el marido, antes que era. No éramos marido y esposa, o no, marido y mujer, ¿no? Bueno, ¿Qué era antes? Explícame, por favor. Era una cosa. Pero uno dice, pero esto es algo sutil, pero es parte de esto que estamos hablando. Algo que a ¿no? mí me parece que como yo creo que por eso digo, yo creo que estamos en una evolución en un montón de conceptos, pero sí hay algo que todavía no logramos sacar, el tema de la ayuda. El marido te ayuda, la pareja te ayuda. En la cuota alimentaria, en la casa, ¿no? Cuando te ayuda con la cuota. ¿Qué más querés? Cuando llega a hacer la consulta por la cuota alimentaria, dice, no, porque ahora ya no puedo sola. Eso es una de las primeras cosas que yo visibilizo, porque perdí el trabajo, por lo que fuera, entonces necesito la ayuda, ¿no? Y esto queda, para mí, sincronizado en la cuestión también de la necesidad. O sea, si no hay una necesidad, no hay derecho a cuota alimentaria. Claro, en realidad, no, bueno, lo mismo con el tema de la ayuda que vos decís, dentro de las tareas, por ejemplo, cotidianas, ¿no? Vemos que un papá que cambia los pañales es un padrazo. Es un padrazo, no, está ejerciendo la paternidad, es una paternidad responsable, nada más. No es una madraza directamente
no, o sea, yo he escuchado, pero por ahí son cosas hasta altruistas, podría decir, cuando llega la parte de madraza. Pero el padrazo, como Porque la mamá que lo es lleve a la natural. plaza, estamos La mamá bien. natural es su rol. Y eso es lo acompaña que, al jardín. ese es el tema también de qué generan lo estas lleva al jardín. microviolencias, ¿no? Sí, Encajan totalmente. a un rol, nos llevan a un rol. Esas microviolencias nos llevan a hacer el rol. Exacto. Rol mamá. Nosotras somos mamá y no todo lo que O hacemos es esposas, normal. O ama de esposa. casa. o ama de Es normal, casa. pero el varón que ayuda es maravilloso. Y Claro. nosotras somos comunes. No es un adulto responsable No. y eficiente. No, y eso yo creo que es tremendo porque Sí. yo creo que es algo que todavía no pudimos cambiar generacionalmente. A mí me No. pasa constantemente que hasta a veces yo digo cosas que digo, ¿Qué estoy ¿qué diciendo? estoy haciendo? ¿Qué Bueno, estoy eso, diciendo? Bueno, pero eso eso... es parte de lo que denominamos la deconstrucción. Claro, la Nosotros deconstrucción. estamos todos en un proceso de construcción Totalmente. constantemente. No porque nosotras 5, 6, ¿cuántas somos? Sí, 5. sí. Estemos acá sentadas con las compañeras y quienes están escuchando, ay, nosotras ya no. No, nosotras también naturalizamos esto y repetimos y estigmatizamos y estereotipamos. Sí. Y con respecto a los niños, ¿no? Por ejemplo, el hecho de, ay, corres como una nena. Llorar no es de los niños, claro, las de los nenes no lloran, Claro. ¿no? O corres como una. Voy a ir Esto de antes. jugás a la pelota como las nenas, Voy a ir a un Entonces- ejemplo anterior. ¿no? El famoso, no es baby shower, el otro que está de moda ahora, que es la bengala azul y se La revelación, revelación de la género. La revelación de género siempre es heterosexuada, ¿no? Es una nena o un Claro. varón, no es verde. Claro. No lo había pensado. No es naranja, ¿no? Sí. O sea, ese niño o ese Seguimos trayendo este pornacer, binario. Celeste roja. Aún claro. antes de que se convierta en persona, ¿no? Tal cual. Antes del nacimiento que se convierta en persona, Ya naciste con el color celeste ya en la lo camiseta. definimos, Claro. tal Es cual. Es que el uso de colores Bueno, es parte de las entonces, microviolencias, digo, ¿no? El a uso mí- de colores. A mí me pasó está esto, determinado, son sí. cosas de las construcciones, como digo, de generaciones diferentes. Mi papá era una persona muy grande, mi mamá es una persona grande, hay diferencias grandes etarias. Y ella tiene la construcción de otra generación totalmente. Sí, Y sí. ella me vestía de rosa, pero al Obvio. nivel de pared rosa, cortina rosa, cubrecama rosa, todo rosa. Y yo en un momento a los, no sé si 14, dije, quiero la belleza de celeste. No, pero el Claro. celeste es un color de varón. No, hoy en día mi color favorito es el celeste. O sea, celeste. Y mi mamá miraba, no, porque no es rosa. Lo que pasa es que los colores no tienen género. No Claro. colores con género. Pero ¿No? a eso voy que quizás esas cosas son inconscientes, son naturalizadas, son habituales, son constantes. Son Y constantes. ni hablar de los insultos, ¿no? No, Los insultos claro. están todos dirigidos hacia la mujer. Hija de puta. Todos La dirigidos cola hacia la de mujer. tu madre. Claro. Son todos dirigidos Nunca hacia la mujer. escuché, no sé, el escroto Y de no tu porque padre. quiero que. Claro. Y no porque uno quiere que insulten a los varones, ¿no? Pero voy a, Claro, voy no, al- no es tan voy a la despectivo. dirección, ¿no? A la direccionalidad, ¿no? De que Sí. nosotras estamos ahí. Y bueno, y hay un concepto que ya está hace un tiempo en boga, que es el macho explica, ¿no? Ah, El no, mansplaining. El mansplaining, ¿no? El macho explica, Cómo ¿no? molesta Que cuando hombres explican situaciones, yo he visto hombres explicando ciclos menstruales cuando hay doctoras especializadas sentadas en la misma mesa. Y Claro. uno dice, bueno, Bueno. hermoso lo que decís, pero bueno, vamos a dejar que hable la que sepa. La que menstrua al menos. Creo que sé un poco más que vos en eso, Entonces, Por lo menos lo ha vivido. bueno, pero esto a nivel trabajo, todo lo que tiene que ver con lo laboral, esto se ve muchísimo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Siempre el hombre está en situaciones de poder, situaciones de dirección. Bueno, vamos a hablarlo Bueno, un poquito eso con el tiene techo, que ver con el tema del tema techo de del cristal. techo de cristal que nos va a traer Analia. Antes de que pasemos a ese tema, quiero, con el mansplaining, 2 minutitos. Sí. Es tan así que uno visualiza quienes han dado charlas en estos días al respecto de la violencia de género, y hay muchos varones en los paneles. Yo no estoy diciendo con esto de que los varones no deban de construirse. A mí me parece genial, alguien lo puso por ahí en el chat, hay que construir nuevas masculinidades. Sí. Totalmente. Lo que estoy diciendo es que ojo al piojo, porque a veces las mujeres aplaudimos a alguien que nos viene a decir qué es la violencia de género, que escriben libros, que están en todos los paneles, ¿sí? Cuando hay un montón, no digo que nos llamen a nosotras, digo, llamen a mujeres que están especializadas en este sentido, porque son formas de que apropiarse de nuestras temáticas y de nuestras luchas y seguir estando en la academia, porque en todas partes surge esto que va a hablar ella, el techo de cristal, ¿sí? En la academia también.
que para apropiarse de esos espacios y para seguir estando vigentes en la academia hegemónicamente. Bien. Antes, doctora, Sí. tenemos un par de comentarios. Sí. Julieta Rosas, la doctora Julieta Rosas, comparte que su idea es eduquemos a nuestros varones, hijos, padres, hermanos, en el entorno más cercano, ¿no? Creo que somos responsables de ello, ella dice, y nos felicita por la charla y lamenta no poder acompañarnos. Después también Nora Schulman comenta que en Argentina compramos además todo lo que viene de afuera, baby shower, Todo. La identidad cultural complicada. Estamos complicados. Estamos muy complicados. Nos encantan todas las cosas de afuera. Justo estaba pensando también, antes de empezar con mi tema, algo muy común, y por ejemplo mucho en mi familia, es jugar al truco. El que juega al truco tiene que ser hombre, no puede ser mujer porque ya te miran mal. Ya vos decís, bueno, y la que hace el asado, mujer no puede ser, pues tiene que ser hombre. Entonces hay un montón de cosas que nosotros tenemos que empezar a desconstruir. Para reivindicar el grupo Claro. femenino de fútbol de La Matanza, ¿no? Claro, por favor. Conectando, ¿no? Estuve con ellas Claro, acompañándolas claro. en los partidos, Mariana, increíble, las chicas, una gana, con el vamos, fútbol, me una dieron con energía, esto, una sí. fuerza. De hecho, me invitaron a jugar, pero no. Mariana. No me animé, pero muy bien, la felicito. Sí, claro, ahí está. Así que ahí está, hay ahí un proceso de ahí está, construcción. claro, Ellas hay que ganaron, empezar, no ahí sé está. los varones, pero sí sé que ellas Los varones también, salieron los campeones. más Es jóvenes. que les digo, mira, yo justo cuando me estaba en el día, voy a decir una intimidad del señor que se encuentra allá. Nosotros estamos casadas, pero bueno, yo tenía un padre que era el asador profesional. Yo lo miraba, toda la vida lo miraba. A mí nunca me enseñó. A mí nunca me dijo, che, se hace de esta forma. Claro, a mi claro. hermano sí, a Claro, mí no. obvio. Pero yo siempre estaba parada al lado mirando, siempre compartiendo con él. Cuando él falleció, la primera vez que hice un asado lo hice yo. Y me salió exactamente igual. Claro. Y le transmití a él cómo se hacía el fuego, porque él no lo sabía hacer. Y a mí me sale, soy una gaucha, soy literal una gaucha. La vemos a la doctora Con seguridad, y te hago un asado en una playa, en una parrilla, de la nada. y no uso ni secador de pelo, ni aceite, ni trucos raros, hago las cosas bien. A lo Malman, bien. Bueno. Pero bueno, es interesante. Perdón, doctora, sigue habiendo comentarios, las mujeres a full quieren participar. Qué bueno. La María nos comenta que cuando en las causas los letrados varones suelen hacer preguntas como, por ejemplo, jure cómo es como cierto que usted nunca le pidió ayuda al padre de su hijo, ¿no? Digamos, en línea de Interesante. jure cómo es cierto que el señor fulano no ayuda con lo que puede. Con lo que puede, ese me encanta. Y ella comenta, ¿no?, que cree que no solo se debe asesorar como abogado, sino también ahí el letrado debería ser como un tipo de docente. Bueno, ahí yo claramente estaría en esa situación y pondría ahí un corte, ¿no?, en esa audiencia y introduciría esto, ¿no? Esto también es violencia de género. Exactamente. Y le pediría probablemente al funcionario que esté tomando la audiencia que se deje sin efecto esa pregunta o que se reformule de otra manera, digo, ¿no? Porque... O que haga el taller de capacitación en perspectiva de género, que yo he enviado a varios, porque a uno, o sea, a veces lee lo que son las contestaciones de las demandas, y realmente, ay Dios, porque nosotros tenemos que funcionar como un filtro, ¿no? Exacto. Allá hablando a No los podemos colegas, decir ¿no? Como todo lo filtro. que dice nuestro representante. Exactamente. Y de hecho nosotros tenemos legislación en donde, nosotros tenemos jurisprudencia, mejor dicho, en donde ya se ha condenado no solamente al demandado, sino también al letrado, a realizar los talleres de capacitación de perspectiva de género, ¿no? Vamos a irnos al tema de Analía, Sí, así sí. no Bueno, nos perdemos. Y como Sí. estábamos hablando, también hace más de 45 años surgió un tema parecido, hablando de violencias y hablando de trabajo, de una asesora que se llama Marilyn London en Estados Unidos, que veía esto, que había un montón de mujeres capacitadas que trabajaban y que estaban predispuestas a trabajar y a tener cargos importantes, pero que ninguna tenía una jerarquía. Entonces empezó a investigar y a evaluar esta situación de que cómo todas las mujeres capacitadas y pudiendo ver un montón de puntos diferentes que los hombres y pudiendo capacitar y enseñar y aprender a otras personas,
en cuanto a instituciones o en lo laboral, no ocupaban cargos jerárquicos. No había casi ninguna en esa mesa. Entonces, ahí empezó a surgir esta idea de un techo de cristal. ¿Qué quiere decir? Que nosotras podemos hacer y estar capacitadas de todas las maneras posibles, en todas las orientaciones, pero así todos nosotros tenemos un tope que no podemos pasar, jerárquico, ¿sí? Puede ser, y me pasa todo el tiempo, primero que ni siquiera saben lo que es, y segundo que te dicen, no, pero las mujeres están trabajando. Claro, Hay un montón de mujeres que están trabajando, claro. Tanto en lo judicial, como por ejemplo la otra vez estaba en una mesa y hablando de este tema con policías y decían, no, pero hay un montón de mujeres policías, y hay un montón de jefes de calle, hay un montón de... ¿Cuántas Sí, pero ¿cuántas comisarias hay? Exacto. ¿Cuántas jueces hay? No, en penal, por en penal, ejemplo. claro, depende del ámbito. Ahora en familia, En familia hay un que sean montón. las mujeres, pero Entonces, nosotros tenemos que empezar a desconstruir también esta situación, ¿no? Porque en lo laboral, nosotros no nos damos cuenta y decimos, ah, bueno, pero sí, es gerenta. No, es muy raro que haya alguien gerente. Es muy raro que haya una presidenta. Si nos ponemos a pensar cuántas veces nosotras quisimos seguir avanzando y no pudimos. Cuántas veces nosotras quisimos seguir, no sé, nos instruimos, quisimos hablar, ah, no, pero bueno, tal vez, a ver, hay un hombre y quieren hablar con el hombre. No sé si les pasa o si les pasó alguna vez, y si tienen algo o una experiencia de contar judicialmente o laboralmente en otro ámbito que quieran hablar. bueno, a Mira, mí, el cargo, dale, yo estuve leyendo un poquitito con respecto a porcentajes, porque me interesa el tema de los porcentajes, porque a veces uno lo dice, ¿no? Pero estas barreras invisibles, ¿no? Claro. Este techo de cristal, ¿no? Esta barrera invisible, uno a veces visibilizándolo y diciéndolo, saben que 3, o sea, de cada 10 cargos, 3 solamente están ocupadas por cargos mujeres. gerenciales, digamos, Estamos claro, hablando de cargos importancia. jerárquicos, Sí, ¿no? jerárquicos. Puestos directivos. 3 están ocupados por mujeres y en porcentajes es el 8%. Se extendió desde el 2020 al 2023, ahora sumamos al 23%. Claro. ¿No? En 2020 estábamos en 8%, ahora estamos en el 23%. El tema, esto se trabajó mucho y se comentó mucho en las últimas jornadas de FACA de mujeres. El tema que se da en particular en estos casos es que si bien se intenta cumplir con la ley de cupo femenino, lo que no se hace es habilitarnos a poder ocupar cargos ejecutorios. ¿Sí? Había una colega de la UBA que estaba exponiendo ahí en el panel, que me tocó coordinar. Están 50 y 50, pero en cargos por debajo. Ella hablaba de lo que tenía que ver en los ámbitos gremiales, ¿no? Donde donde el estereotipo masculino ahí no se mueve de ninguna manera, digamos, ¿no? Son las resistencias de la metamorfosis. Claro, entonces a lo que voy es a eso, ¿no? Ella decía en particular que en los ámbitos gremiales era donde muchísimo no se lograba este ascenso, digamos, porque si bien se podía cumplir con la ley de cupo, pero no para las decisiones ejecutorias. O están dentro de, pero no toman las decisiones. Entonces, el no estar en cabeza. Claro, exactamente. No lo vemos, justamente. pero está. Yo me acuerdo en la facultad, bueno, yo fui a la UBA, en la UBA hay un grupo de abogadas docentes que hicieron un estudio que me pareció excelente, donde salía el porcentaje de titulares de cátedra mujeres y titulares de cátedra hombre, porque adjuntas hay muchas. Ahora, titulares de cátedra no llevan ni el 10%. Total. Era ridículo. Bueno, la gran demanda, por último digo, la gran demanda, ¿no?, que está instalada en estos tiempos es una mujer a la corte. Bueno, ni Corte nacional, ¿sí? Así que esperemos que ahora en este cambio de gobierno pueda llegar a darse eso, digo, es fundamental. No pensemos tampoco... Lo que pasa es que también, perdón, discúlpame Fabiana, el tema, por ejemplo, de los exámenes o los requisitos para poder acceder a los exámenes después para poder rendir en el Poder Judicial, también eso hay que empezar a hablarlo, porque a veces uno estuve leyendo y hablan acerca de cuántas, no sé, cuánto se haya publicado, y a veces las mujeres estamos delegadas quizás a la maternidad y no pudimos, Te lo digo por experiencia, entonces estamos en una
una desventaja, ¿no? La idea que yo creo que acá en este punto, creo que en todos, ¿no? Pero en este punto se ve muy claro que a veces no solamente tenemos que hablar de igualdad, sino también de equidad, ¿no? El tratar de poder equiparar las situaciones que no son las mismas, que no son iguales. Entonces, en donde nosotros quizás tenemos un rol más protagonista en lo que tiene que ver con tareas de cuidado, que me parece excelente, que de hecho también se haya reconocido hasta en lo que tiene que ver con las jubilaciones, ¿no? Que les hayan Hay algo reconocido. que es muy interesante, ¿no? que Sí. en el Colegio de Abogados de Capital, ¿no es cierto?, era la oportunidad, la vicepresidenta del colegio, la doctora Trota, está trabajando en un proyecto respecto de las licencias por maternidad Claro, para las abogadas. Sí, Claro, lo tienen. Eso es fundamental, digo, porque a ver, pero con algún apoyo económico, digamos. probablemente para las abogadas que trabajamos solas, como en mi caso, que yo no tengo socio ni nada, digo, claro, A mí me pasó, tenemos que digamos. salir a buscar un colega, un backup que nos cubra, que obviamente existen y demás, pero digo, a lo que voy es que también... Pero seguir trabajando. Exactamente. O sea, Entonces, bueno, digo, es por ahí, ¿no? Digo, en ese ámbito también el Pero creo que ejercicio ahí también profesional. eso va enlazado a por qué se está cuestionando tanto la maternidad en esta generación. Claro. ¿Por qué nos estamos planteando el tener hijos? Nosotras no tenemos Sí, hijos no tenemos y decimos, hijos, ¿por qué? claro. Porque si no se me cae toda mi construcción profesional. Es que anteriormente, ahora ya espero que no, y no sé si qué dirá el público que está escuchando, pero antes se preguntaba cuando vos ibas a un trabajo y te decían, ¿vos tenés idea de tener familia? ¿Vos estás pensando en tener familia? Contar esa experiencia. En el año 2015 yo accedí a una beca para el Ministerio Público de la Defensa y Fiscal. En ese momento estaba Gil Carbó a cargo, era para hacer una especialización en magistratura, y era una beca, entonces hacían una entrevista, ¿no? Claro. Y yo tuve esa entrevista. Yo tengo 4 hijos, ¿no? Es mi hija más chica en ese momento tenía 1 año. Y quien me tomó la entrevista, que resultó ser un gran amigo mío, y creo que fue porque un poco lo puse en eje con esa entrevista, en un momento me dice, ¿y vos tenés hijos? Y yo no creo que a un varón le hayan preguntado en la entrevista para la beca si tenía hijos. Y yo se lo dije de esta forma. Dudo que a un varón le hayas preguntado si tiene hijos para decidir si otorgás o no das la beca. Digo, eso es el techo de cristal. Sí, ¿no? sí, exactamente. En esta Por eso, pregunta ahí, está en estos puntos, la mentira del acceso. Sí, Obviamente hice totalmente. la especialización porque, bueno, no voy a contar cómo terminó la historia, pero la especialización la hice a tal punto de que la misma persona me convoca a trabajar para la facultad. O sea, para darse cuenta de que en realidad las mujeres tenemos siempre esa condicionalidad. O sea, la pregunta Siempre es si tenemos que tenés estar, hijos sí. o no tenés hijos. por eso es importante, por eso privado, es importante, Fabiana, visibilizar estas cuestiones y no minimizarlas. No. ¿Por qué? Porque nosotros hemos escuchado en todo este tiempo, bueno, pero los varones también sufren violencia, Bueno, ¿se entiende? Claro. Sí. Hay violencias hacia la niñez, hay violencias a los ancianos, hay violencias a los Total. varones. Pero El mundo es el violento. tratar, el llevar, bueno, pero el hombre también sufre violencia, es una forma de Minimizar. invisibilizar Sí, lo que nos bastante. pasa a nosotras, porque lo nuestro tiene que ver con una estructura patriarcal. Eso, Exacto. lo nuestro tiene que ver con una violencia que está institucionalizada, que ya está naturalizada, donde nosotros Y que tenemos no es- que empezar a desarrollar. Claro, y Por que eso no es es tan una importante que se Yo hablo hable de la palabra sistematizado. sistematizar. Sí, Porque totalmente. piensen, y tengo, si alguien está publicado y es totalmente gratuito, se baja, se llama La construcción social de la mala madre, ¿sí? Es un PDF de la revista de UNPAS. Sí. Hay una planta que se llama mala madre. Sí, es cierto. De tan, Porque les alarga los hijos. de tan sistematizada que está la cuestión patriarcal, Sí. ¿no? Exactamente. Instaurada, o sea, para el mundo, por ejemplo, yo tengo 4 hijos, yo digo, soy una máquina de producir hijos, pero no materno, ¿no? Es la realidad, Claro. porque uno también tiene que elegir entre su cuestión académica a veces, cuando es así, o la cuestión de maternar, y bueno, a veces tenés que elegir. Y a mí me parece que hablar de sistematización nos hace entender también las resistencias en ese sistema, ¿no? Porque todo el tiempo, estamos hoy acá, pero todo el tiempo lo primero que se pone en duda ¿Y tu hijo es... dónde está? No. Sí. El sistema pone en Claro. duda si tendríamos que estar hablando acá de esto. Me parece que lo tenemos que empezar a pensar desde ese modo. En este momento decíamos, el sistema ¿no? pone en duda la importancia de Sí. que nosotras sigamos reivindicando estas cuestiones, se siga hablando de esto, que Sí. no se calle, ¿no? Porque esto no hay lugares.
primero, no hay lugar para tibias y No, tibios, claro. primero, y segundo, no hay lugar de reposo, no hay lugar de descanso. No. Esto es una lucha que tiene que ser constante, porque tenemos que seguir peleando por sobre las bases que nos han dejado las que nos antecedieron, ¿no? No sé si hay alguna... Quería hacer un breve comentario Sí, mirando lo que la doctora hablaba sobre el techo de cristal, ¿no? Y en suma de todo lo que han dicho y debatido en este momento, este tema, es que el techo de cristal también tiene que ver no solamente con los puestos jerárquicos, sino también con nuestros sueldos, digo. Exacto. Podemos estar ocupando la misma función que un varón, pero estar cobrando muchísimo menos, si ocurre sobre todo con la gerencia, las jefaturas, los puestos jerárquicos dentro de los ministerios. Bueno, ahora se encuentra tanto empuja el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, pero hubo muchísimos estudios que salen desde ese ministerio respecto a las diferencias salariales que integran este concepto del techo de cristal, que no se conoce, no se estudia, no se sabe mucho, pero en general ocupamos el material y cobramos menos. Y tiene que ver con la aceptación, porque si a vos te ofrecen un puesto gerencial y lo que tenés que renunciar es al mismo salario, pero vos necesitas ocupar ese espacio de poder, porque las mujeres necesitamos ocupar esos espacios. Muchas veces resignamos y por eso nos ofrecen menos cantidad, porque saben que si no aceptamos bajo esas condiciones, no vamos a tener muchas otras oportunidades. Entonces, es todo el tiempo la sistematización y todo el tiempo el refuerzo del patriarcado en esa sistematización. Bueno, por eso es importante que nosotras reforcemos estos conceptos, seguir hablando de esto, de que no nos callemos, de cuando veamos este tipo que decía, ¿no? Con respecto a las microviolencias, poder hablarlo, pero no, hay formas, ¿no? De poder decir las cosas. Uno puede decir cualquier cosa mientras que sea con respeto, ¿no? Uno puede hablar con respeto y podemos llegar al mismo punto. Entonces, este tema, el tema de la violencia digital, poder tener las puertas abiertas en la familia, en los grupos, en los grupos de contención que hay alrededor de los jóvenes y de adolescentes, hablar acerca del tema de violencia digital que estábamos comentando y obviamente esto del techo de cristal y donde todas estamos comprometidas, ¿no? Con alguna tarea. Pero más allá de eso, estar comprometidas con esta lucha, ¿no? Seguir comprometidas con esto, quiero cerrar con esta idea, seguir comprometidas con esto. No sé qué tiempos vendrán, ojalá que sean tiempos buenísimos, pero si son tiempos difíciles, saber que siempre que estemos en la punta de flecha, vamos a seguir abriendo camino, chicas. Así que, bueno, primero les quiero dar un aplauso. Muchas gracias a todas y a todos por estar, por participar, y quiero abrir paso a la doctora Verónica Molina, no sé si ella estará. Ahí la doctora. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué a tal, todos doctora? y a ¿Cómo todas. está? ¿También? Bien, sí, ahí perfecto. se escucha, se escucha. Nosotros escuchamos un poquito bajito, pero no se haga problema porque se atentamente. escucha perfecto. Bueno, yo estaba escuchando muy atentamente todo el desarrollo de la mesa redonda. Estamos acá con la doctora Paulina Novet, ambas también aquí de la Comisión de Políticas de Género. La verdad que antes de dar paso a nuestras estimadas disertantes, quería acotar solamente un par de cuestiones que me parecían muy interesantes respecto de los planteos que escuché desarrollándose, ¿no? Bueno, uno, el tema de la ley Olimpia, yo creo que me voy a poner un poco optimista. La verdad que a las mujeres todo nos cuesta mucho, pero también es cierto que fuimos como la gota que horada la piedra, haciendo camino al andar. Yo pensaba en términos históricos, ¿no? Como en una línea temporal. En 1999 recién se meritúa la necesidad de instituir el 25 de noviembre. Como bien decían las doctoras, que tiene que ver con la conmemoración por el asesinato de las hermanas Mirabal durante la dictadura de Trujillo en 1960. Nos llevó entonces desde 1960 hasta 1999, casi 4 décadas, entender que era una fecha importante, un mojón importante en la historia de la lucha de las mujeres. Después también escuchaba acerca de la ley Olimpia. Eso me dio ganas de compartir después un pequeño link de una actividad que habíamos hecho durante la pandemia, porque la verdad que durante la pandemia el ámbito académico de nuestro colegio estuvo muy activo, así que estuvimos ahí haciendo una actividad sobre violencia digital. En el momento en que nosotros lo hicimos, anhelábamos una ley Olimpia, pero tuvimos que seguir esperando, a pesar de que las nuevas tecnologías ya se habían instalado y que realmente violentar a una mujer por vías digitales llevó un tiempo en la jurisprudencia nuestra que se entienda como una prosecución de la violencia material que se ejerce fuera de las redes sociales,
para que se entienda esa continuidad también nos llevó muchísimo tiempo y es el día de hoy que tal vez no solamente en nuestro departamento judicial, sino en muchos, porque bueno, nosotros solemos socializar, ¿no? Casos señeros como estos, nos cuesta también enfrentarnos a ciertas limitaciones tecnológicas, hasta para habilitar un celular, para llegar al email, para llegar a la página web desde la cual se ha recibido una agresión, se ha publicado una foto. Yo creo que vamos haciendo camino al andar, cada vez vamos teniendo una jurisprudencia que se va ayornando a estos nuevos tiempos, pero todo es, y me parece que el verbo de toda la mesa y de lo que vamos a seguir exponiendo, es el verbo lucha, ¿no? A nosotros las mujeres todo nos cuesta un poquito más, a pesar de ser mayoría cuantitativa en el mundo, a pesar de que hemos mostrado credenciales a lo largo de la historia de nuestro compromiso con los procesos sociales, siempre todo nos cuesta un poquito más. Así que, de todas maneras, quería traer un poco una idea de optimismo. No digo que no lo tengamos las presentes, pero creo que a pesar de que los procesos históricos a veces se nos hacen largos, empieza a haber jurisprudencia, empieza a haber doctrina, empieza a haber una ley Olimpia, empieza a haber un reconocimiento de fechas icónicas que tendremos que seguir recordando para que algunas violencias históricas y algunos roles estereotipados que se nos han asignado desde que el mundo es mundo empiezan a desterrarse una vez por todas. Pero bueno, por eso es importante sustentar estos ámbitos, estas jornadas. Y bueno, sin más, voy a dar inicio a las disertaciones. Tenemos hoy a la doctora María Rosa Ávila. La doctora María Rosa Ávila justamente es especialista en nuevas tecnologías, es abogada, es, digamos, una activista feminista de muchos años. Ella, conjuntamente con la licenciada Schulman, a quien luego presentaremos, forman parte de un comité que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, y bueno, ahora se va a explayar acerca de su visión de algunos casos prácticos y algunas interseccionalidades que es importante tener en cuenta. Así que sin más, las dejo con ellas. Bueno, muchas gracias. Es un honor estar acá participando con todas ustedes, colegas, docentes, ¿sí? Profesionales del derecho. Así que bueno, lo que nos moviliza en este día es justamente construir redes, ¿sí? Estamos acá porque realmente consideramos que solas no podemos, ¿sí? Venimos de largos procesos de lucha, como ya se ha dicho acá en el panel, en la mesa, y como lo ha traído también Verónica, y estamos convencidas que solo podemos avanzar en estos procesos con los otros, ¿sí? Incluyendo, digamos, todas las otras instituciones y también estas nuevas masculinidades, ¿no? Incluir a los varones en esta deconstrucción es como la meta para poder lograr la igualdad de género. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación y como decía Nora y como decía Verónica, estuvimos escuchando atentamente la mesa anterior, así que saludo a las disertantes. No sé si se ve, ¿estoy compartiendo? ¿Se ve la pantalla? ¿Ahora sí? Sí, pero se ve perfecto, María Rosa. Sí, sí. Gracias. Bueno, estamos acá justamente compartiendo con ustedes, como les decía, con este objetivo, ¿no? De fortalecer redes para erradicar las violencias contra niñas, mujeres y diversidades. Estamos acá en esta articulación que es necesaria entre todos los actores institucionales, entre la sociedad civil, ¿sí? El Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de los Derechos de Niñas, Niños tiene más de 30 años, Nora, la directora ejecutiva, va a hablar de eso en su disertación, pero me parecía importante destacar esto, ¿no? La importancia clave de la articulación de redes. Y por eso aceptamos y es un honor estar en este espacio. Quizá un poco de contexto, ¿no? Como feminista, destacar esto de que, bueno, las demandas de igualdad de género
han sido un proceso que el movimiento feminista lo desarrolló, donde, como se dijo en la mesa, se puso el cuerpo en estos espacios, ¿sí? En la movilización, en el impulso a la derogación de leyes que restringían derechos a las mujeres y a otros grupos vulnerabilizados, en poder lograr institucionalizar una agenda de derechos humanos para las mujeres y las niñas. Tanto a nivel internacional como a nivel regional, los movimientos de mujeres participaron, y no solo participaron, influyeron en la construcción también teórica de categorías que posibilitaron repensar los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Cuestionar este sistema de derechos humanos que en la práctica nos excluía, nos excluye o nos excluía a las mujeres, a las niñas, a los niños y a otros grupos que son vulnerabilizados, ¿no? Que solo podemos entenderlos desde un marco de interseccionalidad, desde un marco de interculturalidad. Me parece que, bueno, hay una reinterpretación que se logró hacer desde el feminismo, desde una incidencia de líderes feministas a nivel global, ¿sí? Para lograr que en ese proceso de 10 años se aprobara a nivel de Naciones Unidas en 1979 la CEDAW, esa Carta Fundamental de los Derechos de las Mujeres. Me parece que ese es como nuestro faro que ilumina este proceso de avanzar en los derechos de las mujeres y de las niñas, ¿no? Es cierto que hay debates, hay tensiones y hay controversias en relación a los derechos de las mujeres, los derechos de la infancia, de las niñas, de los niños, de los adolescentes, ¿sí? Pero esto me parece que lo vamos a ir conversando. Tiene que ver también con estar en una situación de estar como un grupo vulnerabilizado, ¿sí? Desjerarquizado. En este sentido me parece importante, como ya se dijo en la mesa, como ya se dijo en el debate anterior de las colegas y de las especialistas que disertaron, y de la presidenta de las instituciones del CALM, a lo largo de todo el siglo XIX, como dice Dora Barrancos, el patriarcado se solidificó. Entonces partimos de una estructura en la vida de las mujeres que hizo ese techo de cristal. Ahora es de cristal, era de cemento. Digo, como decía Verónica, seamos optimistas. Bueno, rompimos estructuras sumamente rígidas, y eso también lo llevamos en el cuerpo, ¿no? Porque seguramente no ha sido gratuito. Me parece que, bueno, es importante tener en cuenta todo lo logrado, como se dijo en el panel anterior, el tema de la ley que regula, la ley Olimpia en Argentina, que regula todo el tema de la violencia digital, y también todo el proceso de lucha, porque me parece que eso nos da un contexto de cómo se han logrado los avances en Argentina, en la región y a nivel global. Me parece que tenemos que estar orgullosas. En nuestra región, en las Américas, fue el primer lugar donde se reguló la violencia contra las mujeres y las niñas, ¿sí? Con la Convención de Belén do Pará, 1994. No había una regulación específica, una convención, un tratado como tenemos en el mundo, así regulado. Además, esa regulación tuvo como factor, digamos, paradigmático, responsabilizar al Estado por lo que pasaba en el espacio privado con la vida de las mujeres, con la violencia que sufrían las mujeres. ¿Sí? Y bueno, fue un largo proceso, pero en este sentido rescatar el labor que venimos haciendo todas las mujeres, las activistas, las defensoras, las abogadas, para tratar de avanzar en los derechos de las mujeres, y que hemos dejado mojones, hemos logrado avances, aun cuando no es suficiente.
Como ya se dijo, estamos hoy celebrando un día de conmemoración y de lucha. Y estamos en mitad, por eso me puse esta remera naranja, ¿sí? Naciones Unidas habla de, nos impulsa a acompañar, a seguir, a sumar nuestros esfuerzos en esta campaña que se llama Únete, ¿sí? Que es tratar de avanzar, que se regula desde el 25 de noviembre, este día, digamos, paradigmático para eliminar las violencias contra las mujeres, las niñas y diversidades, y por 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre. Bueno, la campaña trata de incrementar los avances hasta 2030. Y bueno, el color naranja es el color representativo de esta campaña, ¿no? Que nos une ya con una mirada. Con una mirada, digamos, hacia nuestro horizonte, ¿no? Porque estamos hablando de construir sociedades de igualdad real, ¿no? Estamos hablando de construir sociedades del cuidado. No sé cuánto tiempo voy, pero bueno, ¿qué me gustaría dejar acá en claro? ¿Cuál es la agenda del feminismo hoy, ¿no? Una de las cuestiones, yo traje una. ¿Qué nos interesa? La sociedad del cuidado. Si me preguntan hoy, hay muchos temas, yo elegí este, ¿sí? La sociedad del cuidado. Me parece que esa agenda es la agenda que el movimiento feminista en su diversidad, en su pluralidad, le puede ofrecer hoy a la política, a las instituciones, ¿sí? A las universidades, ¿sí? Porque cuando hablaban de los déficits de colegas y demás que tienen capacitaciones, que tienen que adecuarse y demás, que hay espacios para lograr un avance, las universidades también tienen que poner, digamos, un énfasis en esto, ¿no? Y acá hay una cuestión pendiente muy relevante. ¿Cómo hacemos para avanzar hasta a estas sociedades del cuidado? ¿Sí? Estas sociedades del cuidado que estoy siguiendo a CEPAL tienen que tener en cuenta nuestro modo de vida interdependiente, la corresponsabilidad para lograr la sociedad del cuidado entre el Estado, el mercado, la comunidad, las familias, nosotras, las instituciones, la abogacía, la academia, ¿sí? Esta sociedad del cuidado tiene que ver con el autocuidado, cómo me cuido para poder cuidar a otra, a otro, con el cuidado entre sí de las personas, con el cuidado de quienes cuidan, ¿sí? Y con el cuidado del planeta. No podemos pensar el cuidado por fuera del contexto, ¿no? de un espacio sostenible y sustentable. Y en ese entramado está la potencia de ir construyendo mayor autonomía de las mujeres para lograr la igualdad de género. Entonces hay como tres principios: ecodependencia, interdependencia, corresponsabilidad. Acá las tareas de cuidado no son, digamos, un aspecto que solo tiene que cargar sobre las mujeres, sino que tenemos que tener una corresponsabilidad entre el Estado, entre el mercado, las comunidades, las familias, las nuevas masculinidades, y dejar de tener esta sobrecarga solo sobre nuestros hombros. Hay todo un proceso que no lo voy a abordar hasta el año 2025 para llegar a México, a este nuevo espacio de lucha y de concreción por los derechos de las mujeres. Sí quería mostrarles muy brevemente cómo nuestra región ha trabajado para avanzar en esta agenda de igualdad, ¿sí? Hay un proceso. Todo esto, digamos, a veces uno dice, ay, se reúnen, pero no ha sido en vano. A veces es invisible, a veces uno cree que no vale la pena, o a veces no nota los cambios. Pero hay un proceso, ¿sí? Desde 1975, de ese primer plan de acción mundial para lograr los avances para los derechos de las mujeres,
con otros planes en La Habana, la Convención de Belén do Pará de 1994, en 1979, bueno, la Carta, digamos, de los Derechos Humanos de las Mujeres, y otros programas que se fueron dando. Es paradigmático en 1995 la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. Es en ese espacio donde ahí vemos visible esta primera intersección entre los derechos de las mujeres y los derechos de las niñas. Hay una esfera de esa plataforma que habla de todos los objetivos y de las metas que hay que tener en cuenta para garantizar los derechos de las niñas. ¿Sí? Bueno, después hubo muchos otros consensos, y hubo uno en Buenos Aires en 2022 que es muy relevante para esta agenda de la sociedad del cuidado. Acá completo la idea. Acá yo esta presentación se las comparto. Acá les muestra cómo el tema del cuidado se fue tratando en cada consenso y cómo se avanzó en cada consenso, ¿no? Y acá justamente, quizá para ser más breve, tomo el compromiso de Buenos Aires del año pasado, la CEPAL, con el feminismo, con los gobiernos, en una reunión intergubernamental, consensúan este compromiso de Buenos Aires, donde garantizar el derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y a ejercer el autocuidado, tiene que estar vinculado a políticas públicas, a sistemas y a servicios de calidad en el territorio. Y entonces acá, nosotras como colegas, como instituciones, los colegios tienen un rol relevante, y nosotras desde CASACIDIN, yo simplemente soy una secretaria general en el CASACIDIN, pero en la facultad integro también otras redes que impulsan los derechos de las mujeres. Quizá la voz cantante para hablar de la política del Comité de los Derechos del Niño es la licenciada Nora Schulman, pero sí seguimos sumando granitos de arena, acciones, quedamos acá en un compromiso con ustedes que en lo que podamos seguir articulando para garantizar, para construir igualdad con los derechos de las niñas y de las mujeres, quedamos a disposición. Realmente estamos convencidas que si no potenciamos las redes, no vamos a avanzar. La situación de las niñas en el mundo es muy de extrema vulnerabilidad. A nivel mundial hay 132 millones de niñas que no van a la escuela. No se ha logrado ni siquiera la paridad de género en el 66% de los países en relación a la educación primaria, ni hablar de los temas de educación secundaria o superior, solo en el 25%. Hay diversas barreras. En ese sentido, nuestro comité ha hecho avances en relación a niñas poderosas. La licenciada Nora Schulman le va a contar de esos proyectos en los que estuvimos trabajando. No sé si ya estoy más o menos cerca de mi tiempo. Solo algunos comentarios muy breves más. Hay un observatorio en el CASACIDIN, tenemos una plataforma, las invitamos a consultarla. Hay ahí mucha información. Hay mucha información sobre qué pasa con todos estos documentos, sobre diferentes instrumentos, datos, recomendaciones para abordar el tema de los derechos de niñas, niños. Los invitamos a poder visitar esos espacios y a justamente seguir trabajando en red. Bueno, ¿qué más? Bueno, acá les dejo también en la presentación algunas cuestiones que hemos trabajado con la licenciada Nora Schulman, donde hay reflexiones quizá más extensas, más profundas sobre esta agenda que tenemos que construir en común con todas y todos ustedes. Tenemos muchos desafíos. Acá les dejo, esta es una excelente conferencia. Avanzamos en la observación general 39, avanzamos en una mirada, en un paraguas específico para las mujeres de comunidades indígenas.
¿sí? Esta observación es muy relevante, quedamos abiertas a quizá tocar este tema en otra oportunidad, es muy importante que la conozcan. Acá les dejo un video con la presentación que se hizo. Tuvo mucha fuerza toda la lucha de las mujeres de comunidades indígenas de Guatemala y de nuestra región para que se logre esa observación que las proteja. ¿Qué más? Acá les dejo el manual, ¿sí? Un manual que hicimos con la importancia de la interseccionalidad entre la CIN y la CEDAW, ¿sí? Ahí hay diferentes modos de cómo pensar la transversalización de género. Acá es una campaña que hicimos desde la iniciativa Spotlight. Yo integro el grupo de referentes de la iniciativa Spotlight que está hace 5 años trabajando en Argentina para erradicar las violencias contra mujeres, niñas y diversidades. Hicimos una campaña con interseccionalidad, son 5 videos, se los súper recomiendo, acá puse uno. Quizá para cerrar y darle la palabra a Nora, acá dejé 2 videos que también les recomiendo. El de Tenemos privilegios por ser varones, para mujeres y varones, les recomiendo, es 1 minuto, ¿sí? Les recomiendo verlos, pero me gustaría cerrar esta presentación con un video de un niño, ¿no? Que está hablando de estas masculinidades plurales, ¿no? Este horizonte, hacia dónde vamos, cómo construimos, y dar la voz a las niñas, a los niños, y escuchar su punto de vista, romper el adultocentrismo, que también tenemos que deconstruir. Tenemos que deconstruir el patriarcado, tenemos que deconstruir el androcentrismo, el sexismo, en las instituciones, en las teorías, pero también el adultocentrismo. Para lograr esa interseccionalidad, tenemos que deconstruir el adultocentrismo. Y entonces, en ese sentido, me gustaría mostrarles este video, que también es parte de la campaña de iniciativa Spotlight. Es solo 1 minuto. Si me dicen si se escucha bien. Si no, trato, a ver. Queridos grandes, ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ah, ok. Sí, se escucha bien, doctora. Perfecto, perfecto. Queridos grandes, escribo para pedirles algunas cosas para cuando yo sea grande. No me digan que los varones no lloran. Mejor pregúntenme por qué lloro. Si paso por al lado de una chica, no me alienten a decirle algo. ¿Por qué hay que incomodarla? No dejan ustedes mi juego. Déjenme elegir con qué jugar. Enséñenme a defenderme sin tener que ser violento. Enséñenme a lavar los platos y a cocinar, porque eso siempre lo hace mamá. Déjenme elegir qué películas ver. ¿Por qué lo traen a mi hermano? Que le gustan el amor y los musicales. No me obliguen a jugar a la pelota. No sé nada de fútbol, ni tampoco me gusta. Déjenme elegir quién ser y cómo ser. ¿Y de quién enamorarme? Siempre me preguntaron qué quería hacer cuando sea grande. Ahora lo sé. Quiero ser feliz. Sacarnos la mochila del machismo es dar un paso hacia una vida libre de violencias y desigualdad. Vivamos sin mochilas. Bueno, la idea es esto, ¿no? Cómo poder ir deconstruyendo todos los estereotipos que nos atraviesan, todo el sistema patriarcal que nos atraviesa, y lograr avanzar en la igualdad de género. Me parece que yo he escuchado acá en este espacio mucho compromiso, mucho trabajo y mucha fuerza en avanzar en ese sentido. Así que bueno, solo agradecerles y quedar a disposición para fortalecer redes, para avanzar en la igualdad de género. Hoy es un día de lucha, un día de conmemoración, así que bueno, mi compromiso con no dar ni un paso atrás. Así que bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a vos, María Rosa. La verdad que un material riquísimo. Te agradecemos que después, como dijiste, nos lo vas a compartir. Es un PowerPoint que nosotros solemos distribuir. Así que, bueno, lo vamos a recibir muy gustosamente, muy clara tu exposición. Muchísimas gracias por todo tu aporte, tu experiencia. Bueno, ahora vamos a presentar a la licenciada Nora Schulman. La licenciada Norma Schulman es justamente la directora ejecutiva de CASACIN, es coordinadora por Argentina del proyecto Niñas Poderosas de la Unión Europea. Y bueno, vamos sin más preámbulo a darle la palabra para escucharla muy atentamente. ¿Se puede desmutear, licenciada? Sí. Ahora sí. Bueno, buenos días Ahí a todas está y todos. perfecto. Yo también de naranja, para acompañar a María Rosa, pero además por otra cosa. Este año se hizo el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino. Y si bien ganaron las españolas, que tuvieron un problema bastante serio con el tema de género y con una agresión que tuvieron de parte del director técnico del equipo, que tuvo casi un ataque sexual contra la jovencita, y la chica se ofendió muchísimo, con justa razón, pero independientemente de esto, con lo cual reforzamos, digamos, la idea de la que estuvo hablando todo el panel, del tema del machismo y de que se puede hacer cualquier cosa con las mujeres, porque total, él dice que fue un acto de cariño y de felicidad porque habían ganado, y en realidad fue una agresión de tipo sexual. Pero en las que salieron segundas fueron las Matildas. Yo tuve oportunidad de hacer un viaje ahora a Australia, y provocaron un furor en toda la sociedad australiana, las Matildas con sus remeras naranjas, donde hasta los varones usan las remeras naranjas de las Matildas, y se habían agotado. Quiere decir que hay como empezando a abrir la cabeza sobre determinadas cuestiones, ¿no? Y me parece que esto es interesante partir desde el principio. Bueno, yo les presento a nuestra institución, no sé si algunos lo conocen o no. Nosotros somos un colectivo de organizaciones, tenemos 23 organizaciones adentro, una red muy amplia, no solo en Argentina, sino también latinoamericana y caribeña. Es decir, pertenecemos a dos organizaciones muy importantes, una que es Tejiendo Redes de Infancia, que tiene sede en México, y que hemos desarrollado un proyecto dentro del cual está el de Niñas Poderosas, que ya les voy a contar, y también a otra red internacional que se llama ECPAT, que es contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Es una institución que tiene muchísimos años, y nosotros hace como 20 años que pertenecemos. Entonces, en ECPAT se está trabajando mucho el tema de violencia digital contra las niñas. En un tiempo, ECPAT empezó con, no me sale, en Tailandia, perdón. En Tailandia tienen la sede, justamente empezó ahí porque era enorme el tráfico de niñas que había en ese lugar. Y como ellos empezaron a estudiar cómo los europeos, especialmente alemanes, ingleses, iban a buscar niñas menores de edad para tener sexo con ellas en Tailandia. Con lo cual empezaron a poner mucho esfuerzo en poder paliar esa situación, que era tan compleja, y llegaron, por ejemplo, a modificar legislaciones de muchos países, donde si un adulto comete un acto sexual en contra de un niño de otro país, puede ser juzgado en su país por las leyes de su propio país. Entonces ya estamos definiendo que es un delito, digamos, el acceso carnal, comercial o no, contra una niña o un adolescente es un delito. Pero antes de llegar a eso, yo
quiero empezar por el principio. Quiero empezar por la Convención de los Derechos del Niño del año 1989, que indudablemente es un tratado de derechos humanos quizás el más completo de todos, porque tiene dentro de su articulado, digamos, todos los derechos para todos los niños. Sin embargo, hay una cuestión fundamental. Fijémonos en la época, 1989, 90, no había todavía, ni había sido Beijing, ni había sido Belén do Pará. Entonces, ¿qué pasó? Años del neoliberalismo absoluto en el mundo, Estados Unidos presionando para que se bajara la edad de imputabilidad de los niños, que hubiera pena de muerte, los países islámicos también, el Vaticano, digo, era un conglomerado de gente que estaba en contra, a pesar de que se estaba trabajando la convención, y a pesar de que Estados Unidos, único país en el mundo que no firmó la convención. Entonces, en este contexto, sale lo mejor posible, digamos. Y lo mejor posible era una convención que hablara de todos los derechos para todos los niños. Y cada articulado de la convención lo que habla es de todo niño, ¿no? Además del individualismo, de que no habla de los colectivos de niños, los colectivos de niños indígenas, trans, bueno, pero yo me quiero fijar en esto, que habla de todo niño. La niña está invisibilizada. No se nombra a la niña en ningún artículo de la convención. Entonces, nosotros trabajamos muchísimos años con esto, y la verdad que cuando uno discutía y bueno, y la niña, y la presencia de la niña, lo que decían era, es genérico. No es genérico. Las niñas son niñas y los niños son niños. Y las niñas tienen sus propias problemáticas y sus propias diferencias físicas y sus propias ideas e ideologías que muchas veces difieren de las de los varones. Entonces, dentro de este marco individualista, hubo que esperar hasta cuando se hizo la primera reunión de Beijing, donde se empieza a hablar del tema de las niñas, y después en el de Belén do Pará, como ya contó María Rosa, que ya se introduce que en contra de las violencias de mujeres y niñas. Ahora, esto es así. También están en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el artículo 16, inciso 3 creo, habla de la violencia contra mujeres y niñas. Ahora, en la realidad, en la práctica, esto sucede así. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el tema de niñas poderosas en la Unión Europea, es un proyecto que todavía sigue, lo que pasa que ahora está centrado en Centroamérica y Colombia, y se nos ocurrió, pensando y pensando, ¿por qué no trabajar dentro del proyecto el tema de las niñas? Y por eso les pusimos niñas poderosas. Y empezamos a escuchar a las niñas, ¿no? Las niñas colombianas, las niñas mexicanas, las niñas argentinas. Era Argentina, Colombia, México, y ahí, me parece. ¿No, María Rosa? Ahí. Y empezamos a escuchar a las niñas de cada uno de los países. Y empezamos a ver qué planteamiento hacían. Interesantísimo, hicieron canciones, hicieron planteos que nosotros ni siquiera los hubiéramos pensado. Hasta más, nos discutían en una reunión que hicimos en México del proyecto, que ellas querían tener su propio proyecto y gestionar sus propios proyectos. Esto que no había pasado nunca habíamos escuchado una cosa así, las chicas colombianas lo plantearon. Entonces nosotros tratábamos de explicarles que necesitan una base jurídica, no pueden juntarse un grupo de nenas, pero sí armar redes sólidas para gestionar derechos y para ocupar un lugar
en la sociedad. Ahora, yo no soy tan optimista con este tema. Creo que nos falta muchísimo este empoderamiento de las niñas. Nos falta escucharlas con libertad. Foucault tiene un término que se llama parresía, que tiene que ver con hablar con libertad. ¿Pueden las niñas hablar con libertad en los ámbitos en los que ellas transitan? En la escuela, en los juzgados, en los lugares, en los clubes deportivos, ¿son escuchadas con libertad o le dicen vos callate porque vos no sabés, porque las mujeres no juegan al fútbol, las mujeres no juegan a esto, las mujeres, no, ya ni hablar del principio de los tiempos, como decían antes, en el rosa y en el celeste, ¿no? Insistir en estas cuestiones que todavía si uno entra a una juguetería, yo ya no entro porque tengo hijos y nietos grandes, entra a una juguetería, va a ver los juguetes de nenas y los juguetes de varones, separados. Entonces, me parece que esto es interesante, esto de poder hablar con libertad, pero escuchar con libertad. Y además una cosa fundamental, que es creerles. En términos de violencia, las niñas, los niños también, pero las niñas especialmente, no les creen. No les creen que han sido víctimas de abuso, no les creen que han sufrido ataques sexuales, violaciones. Más, cuando María Rosa hablaba de lo cultural, yo me acuerdo que han acuñado un término que para mí es horrible, que se llama el chineo. ¿No? Para mí es explotación sexual de niñas indígenas, me parece que el chineo es un término horrible, porque de alguna manera pone sobre la mesa otra vez el tema. ¿Quién eran las chinitas? Eran las chicas que iban a trabajar a las casas de la ciudad, del pueblo, o venían a Buenos Aires, y eran explotadas y abusadas por sus patrones, la mayoría de las veces, y en el caso de las comunidades indígenas, por los propios integrantes, los caciques o los que manejaban las comunidades, que hablaban de lo que se llamaba en ese momento el derecho de pernada, es decir, aprovecharse de una niña que empieza su vida adulta para iniciarla en un camino sexual que no podemos saber dónde iba a terminar. Entonces, digo, todas estas cuestiones nos llevaron a empezar a poner atención en el tema de las niñas, ¿no? Siempre nos encontramos la mayoría de las veces con que es voy a hacer un término grosero, una papa caliente, ¿no? Cuando uno va al territorio de las mujeres, es decir, Ministerio de las Mujeres, dicen, no, es una nena. Esto es de la Secretaría de Niñez. La Secretaría de Niñez dice, no, pero es una mujer, nació mujer, entonces es un tema que le corresponde a las mujeres. En definitiva, quedan en el medio, atrapadas en una situación en la que no hay políticas públicas para las niñas específicamente, no hay lugares de reunión de adolescentes, no hay redes de adolescentes mujeres que defiendan sus derechos, es decir, o están incluidas dentro de las redes feministas de las grandes, que tampoco las escuchan, lamentablemente, o están en la misma situación, distinta, no es la misma, en distinta situación con respecto a los varones cuando se constituyen redes de niños y niñas y adolescentes. Por eso es que yo creo que este trabajo feminista hay que empezarlo con las niñas chiquitas. A veces me dicen que estoy loca, estoy un poco loca, pero en relación a esto, cuando a mí me dice, bueno, y ahora todos esos movimientos antiderechos horribles que hay, donde
martirizan de alguna manera a las niñas, y estos movimientos están constituidos por mujeres, fundamentalmente por mujeres, por jueces y juezas, por médicos, médicas y obstetras, y por autoridades. Cuando una chiquita va, y esto tiene bastante que ver con lo que yo hablaba antes de los abusos en las nenas más chiquitas que provienen de un abuso y quedan embarazadas. Estoy hablando de nenas, no de adolescentes, nenas 9, 10, 11 años, que no saben lo que les pasó, sin estar preparadas sus cuerpos para albergar un bebé, y sin querer tenerlos. Y les voy a ejemplificar con un caso muy conocido que hubo en Tucumán, donde había una chiquita de 10 o 11 años, no me acuerdo, que vino con su mamá a hacerse un aborto a un hospital de Tucumán. Lo judicializaron, cosa que no se debía hacer porque ya estaba la ley aprobada, y ahí empezó un largo proceso para esta pobre criatura, donde vino hasta el ministro de Salud a convencerla de que tuviera ese hijo, y ese hijo ya estaba adjudicado, es decir, ya sabían a quién se lo iban a dar. Y la nena lo único que decía es: quiero que me saquen esta porquería que tengo, que me metió el viejo, así, tal cual, que era su abuelo. Bueno, conclusión. Pasó el tiempo de realizar un aborto en buenas condiciones, y la buena voluntad, porque fue nada más que eso, de un médico y su mujer, que era también médica del hospital, no lograron hacerle un aborto, pero le pudieron hacer una cesárea a la nena, con lo cual su cicatriz la va a llevar toda la vida de la cesárea. Por supuesto, el chiquito murió, porque no estaba desarrollado lo suficiente. Y a ver, ¿quién le repara a esa nena el desgaste psíquico y el desgaste físico que tuvo ante esa situación? Bueno, de estas tenemos montones. Y no nos podemos olvidar que esto es un delito. Esto no es una cuestión del feminismo, no, es un delito. El abuso sexual y la violencia sexual en general, la explotación sexual, es un delito. Y yo decía que hay que empezar trabajando con las nenas. Cuando dice, ¿qué le van a enseñar relaciones sexuales a las nenas? No, le vamos a enseñar simplemente el cuidado de su cuerpo. Que hay partes que no se tocan. Esto hay un videito que también se los voy a pasar, no ahora, de una nena española, muy interesante, que le habla al papá. Y entonces le cuenta, en sus palabras, que por ejemplo, que los lugares donde está la ropa no se pueden tocar. Abajo de la ropa no se puede tocar. No se pueden tocar sus partes íntimas. Si no le quieren dar un beso a alguien de familia o de no familia, no tienen por qué darlo. Ese es el cuidado que uno tiene que empezar a trabajar desde las niñitas más chiquitas. Y si ustedes supieran, cuando uno da ESI en los colegios, en otros lugares, cómo surgen situaciones de abuso y cómo las nenas cuentan, como no sabían lo que les pasó, y al ponerle nombre y apellido a sus partes íntimas, empiezan a decir, pero a mí me pasó tal cosa, a mí me pasó tal otra. Coincido con una de las doctoras que habló antes, que dijo que, o yo le entendí, que no hay suficientes lugares de atención, digamos. Esto adolecemos de una falla terrible en nuestro sistema, digamos, de protección integral de derechos, porque hay muchas bocas de entrada, hay, no sé, montones de bocas de entrada. Lo que no hay es lugares de asistencia. Cuando una nena fue abusada y va a pedir un turno a un hospital público, le dice, y tengo turno para dentro de 2 meses. Y durante esos 2 meses, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con esa nena? Sí, lo ideal es sacarlo al abusador, por supuesto, y meterlo preso. Ahora, no se animan. Yo no entiendo por qué, y esto
discúlpenme, pero es una crítica al Poder Judicial importante para nosotros, es que cuando van a los tribunales, pueden pasar dos cosas. O que no le escuchen y que digan de entrada que está mintiendo. No, ¿cómo te va a pasar eso? ¿Quién te dijo? ¿Tu papá, tu abuelo? Yo escuché una vez, en un tribunal de la ciudad de Buenos Aires, que una trabajadora social le dijo a una nena abusada, era para fin de año, habilitamos feria, y con la doctora Granica, me acuerdo, y le dijo, mira, ya esto se te va a pasar, así en estos términos, esto ya se te va a pasar. Ahora viene la Navidad, tu papá te va a comprar lindos regalos, estas cosas hay que olvidarse. Yo la quería matar, digo, y estoy hablando de hace más de 10 años atrás. O sea, ¿mejoramos en estos 10 años? Sí, mejoramos en algunas cosas, pero no mejoramos en este cambio de cabeza, especialmente en los poderes públicos y en el Poder Judicial, donde las mismas mujeres juezas son violadoras de derechos. Entonces, no, el no escuchar, el no meter preso a un abusador, el no decir que un niño miente, que lo que pasa es que el famoso SAP, que lo habrán escuchado muchas veces, el síndrome de alienación parental, que es echarle la culpa a la madre de llenarle la cabeza al chico, creado por un loco, un tipo que era loco y pedófilo, pero que se sostiene una teoría que es insostenible. Es decir, un chico o una nena generalmente que fue abusada no miente. El lenguaje adultizado, sexualizado, el señalar lo que le pasó, dónde la tocaron. La cámara Gesell es tomada por una persona que ella no conoce y no le tiene confianza. Por eso nosotros cuando hablamos de los abogados del niño, y muchos de ustedes son abogados del niño, lo que decimos es que tiene que ser su abogado de confianza. El niño o la niña tiene que tener confianza en su abogado para poder contarle y para que su abogado la defienda de la mejor manera posible. Hemos escuchado aberraciones, es decir, abogados del niño que defienden a los abusadores, escuchamos de todo, pero sí pensamos que la figura del niño, la figura del abogado del niño, es una figura fundamental para defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y es fundamental por esto que yo digo, por la confianza. Y bueno, y después podemos seguir hablando, no sé, un montón de tiempo sobre estas cuestiones, pero me parece que hay que pensar que en los términos de niñez no son solamente los varones, que hay niñas y que las niñas tienen sus particularidades. Los varones no se embarazan, los varones no menstruan, los varones no tienen un montón de situaciones por las que pasan las niñas, si bien hay aumentado el número de abusos sexuales en varones, especialmente en instituciones religiosas o colegios, pero en general son las niñas las que son más víctimas de todo tipo de violencia, ¿no? Y las mujeres, por supuesto, ahora se está hablando mucho de la discusión de la ley de violencia vicaria, y todavía no sale, hay mucho por hacer todavía. Ojalá podamos hacerlo, y podamos seguir constituyendo redes con la academia, con los colegios profesionales de todo tipo, porque todos los profesionales que intervenimos en las relaciones niños-adultos, tenemos que tener esta mirada de niñeces, porque hay niñeces ahora de varios tipos, no es un niño solo ni una niña sola, sino que hay niñeces. Y fomentar, que ya de hecho, por ejemplo, en la Defensoría Nacional lo están haciendo, las redes de niños y de niñas, donde puedan juntarse, y esto les enseña, digamos, a trabajar con otro, con
con el otro o con la otra, de poder compartir una cantidad de cosas y además escuchar sus proyectos, sus propuestas, porque los chicos tienen, además de tener una imaginación impresionante, tienen mucho para dar. Nosotros incorporamos ahora, y con esto voy a cerrar, incorporamos un tema que tiene que ver con el ambiente, con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque un grupo de jóvenes y de adolescentes vinieron a ofrecernos, ellos tienen una organización que trabaja en medio ambiente, ahora lo llaman ambiente. Y la preocupación de ellos, que no era nuestra preocupación, o al menos de gente de nuestra edad, que es cierto, estábamos preocupados por otra cosa, ahora ellos tienen una conciencia y una preocupación ambiental que también es digna de ser escuchada, ¿no? Ustedes van a ver que los chicos no tiran papeles al suelo, digo, desde lo más sencillo, ¿no? No tiran botellas, no tiran nada, y cuando ven algo, un pucho en la playa, lo levantan. Hay una conciencia ambiental que está empezando. Esta misma conciencia ambiental hay que transmitirla a esta conciencia acerca de las niñas, porque las niñas, no nos olvidemos que las niñas son mujeres, nacen mujeres, salvo algunas cuestiones particulares, ¿no? Pero en general son mujeres y tienen los problemas de las mujeres. Entonces, me parece que todos estos movimientos que estamos haciendo, mezclándonos con las niñas mexicanas, con las niñas argentinas, las niñas colombianas, las niñas de Centroamérica, es una gran red de niñas. Tejiendo Redes tiene una red que se llama, no me acuerdo, La Voz de los Niños o algo así. Y es maravilloso ver cómo entre ellos van trabajando con sus metodologías a través del rap, a través de las redes, a través de distintas cosas que nosotros no conocíamos, pero que tenemos que ayornarnos, pero darles el lugar a ellos. El tema de la participación es un término muy bastardeado, tantos años se habla de la participación. Hablamos de participación real, concreta, donde esta participación sea ser escuchados, ser tenidos en cuenta en todos los ámbitos, como dice la Convención, donde los niños y las niñas, agregamos nosotros, transitan. Cuando logremos eso, no sé si yo lo voy a ver, pero a lo mejor mis nietas lo van a ver, vamos a ir un poco para adelante, cambiar la conciencia machista, los machirulos, como lo llaman, lograr que no acosen a las niñas, lograr que no las descalifiquen, que puedan llegar adultas sin problemas en su estudio, que puedan ejercer su profesión con libertad, que no les pregunten a las mujeres si tienen hijos o no tienen hijos. Todas estas cuestiones que ya fueron planteadas, me parece que con eso vamos a ir logrando de a poquito, un cambio feminista en nuestra sociedad tan conservadora. Acá termino, no sé si quieren preguntar algo, o me parece que nada más que termino con un agradecimiento por la escucha y por habernos dado un lugar en la academia. Somos nosotros de la academia también, tanto María Rosa como yo, pero trabajamos mucho en territorio también. Entonces, esto de que la academia se involucre y los colegios profesionales, para nosotros es sumamente importante, ¿no? Trabajar ya con los profesionales ya formados y que tienen criterios como tienen ustedes, porque eso es lo único que va a cambiar esta sociedad patriarcal y machista. Muchísimas gracias por todo y por habernos escuchado y darnos la posibilidad de conectarnos, y a disposición de ustedes para lo que quieran y necesiten, y nos llaman y nos consultan. Gracias. Estamos muy agradecidas, Nora, por haberte escuchado. La verdad que nos llevamos un montón de experiencia y de tarea para el hogar, ¿no? Porque esto es un camino, nada hay concluido, al contrario, hay mucho, por no decir todo, por hacer.
Así que bueno, seguiremos allí en ese camino, agradeciendo enormemente el que hayas estado, también a María Rosa. La verdad que a nosotros nos honra la presencia de ustedes. Agradecemos también a los colegas que se acercaron esta mañana. Hay un vivo en Facebook por el cual también hay otros colegas que han estado allí participando, digamos, como se dice en términos tecnológicos actuales, ¿no? Conectados, me gusteando online, viendo todo esto, así que bueno, hemos tenido una doble vía de escucha, además de las colegas que están en forma presencial en el Colegio de Abogados, ¿no? Así que bueno, por nuestra parte, con la doctora Paulina Novet, que ahí la tenemos, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta mañana de sábado, puntualmente en este día de lucha. Agradecemos la presencia de tantas compañeros y compañeros bien valiosos en este camino, la doctora Rosa Merlo, el doctor José Luis Flores, que pertenece al Instituto de Práctica Forense. Bueno, tenemos varios ahí colegas que vamos viendo sus nombres y les agradecemos muchísimo la escucha, el haber estado. Y bueno, doy el pase a las colegas que están en el colegio allí para que también hagan su cierre. Por nuestra parte, saludamos con mucho cariño a todos y bueno, seguiremos trabajando. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. La verdad que un placer escucharlas, un placer. Agradecemos a todos y a todas por estar. Quiero agradecer especialmente al presidente del colegio, al doctor Martín Rivas, al secretario académico, al doctor Carlos Bustamante y a todos los que hacen posible. Agustín que vino, que estuvo. La verdad remotamente incluso estuvo. Totalmente. Gracias a todos los que hacen posible esto, ¿no? Y como decías, en una jornada tan importante, en una jornada de lucha, donde seguimos siendo punta de flecha y donde vamos a seguir trabajando. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Y bueno, como dijimos anteriormente, el colegio está abierto para que todos puedan venir, no solamente los colegas, sino también los que están escuchando. Quizás vos sos un ciudadano, una ciudadana, tenés dudas. Estamos acá, estamos para acompañar, estamos para justamente que no nos, exactamente, orientar y que no nos sintamos solos, ¿no? Solos y solas en una situación tan compleja. Y muchísimas gracias. Gracias, Mariana. No, gracias, Mariana. Gracias, Ana. Gracias, Débora. Bueno, acá también está Débora, Elisa, Junior. Gracias. Paula. María Paula. María Paula. Claro, Débora, María Paula. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y bueno, será hasta la próxima. Bueno, feliz fin de semana y bueno, resistiremos. Totalmente. Muchas gracias. Gracias.